Bueno, pues, ¿cómo está este asunto del Infonavit y por qué ha generado tanta discusión y preocupación? De entrada porque el Senado la aprobó tal última para las 5 viernes a mitad de la tarde, sin decir agua va, con una prisa brutal, sin la oportunidad siquiera de pues escuchar a los afectados, discutir, comentarlo con una secrecía previa al tema también que llama muchísimo la atención. La presidenta Claudia Sheinbaum, entre sus propuestas de campaña, está la de la construcción de vivienda para los trabajadores, que falta, se nos queda clarísimo, y que no solamente es la construcción de esta vivienda, sino la posibilidad de que se rente, por supuesto, y que también ese dinero de la renta pueda ser tomado en cuenta para que las y los trabajadoras puedan comprar esa vivienda que estén utilizando y que además pues esté a un precio que sea accesible para los trabajadores. Lo cual me parece que es correcto y nadie podría estar en contra de eso. Lo que generó muchísimas preocupaciones son los cambios que se hicieron más allá de esto, construir la vivienda, que ya de por sí construir el gobierno todólogo siempre genera un poco de duda, sobre todo cuando no hay métodos de revisión y de auditoría suficientes o eficientes o que no pertenezcan al gobierno, ¿no? Porque pues si entre ellos mismos gastan y se revisan, pues bueno, nos queda para los demás. Entonces, en medio de toda esta situación, se aprueba esta reforma que modifica varias cosas que son relevantes. La primera, en una serie de comités que están relacionados con la transparencia y la vigilancia, en la que la participación tiene el mismo peso para autoridades, patrones y trabajadores, le quitan peso a trabajadores y patrones para darle más peso al gobierno, lo cual pues no tiene explicación alguna más que eso, pues tener más peso y mucho más poder. Y en los otros órganos donde sí los dejan con el mismo porcentaje de participación, quitan de todos modos el número de personas que participan. Y después viene la forma del nombramiento del titular, que si bien era a solicitud, a sugerencia de la presidencia, no dependía absolutamente de la presidencia y ahora es un nombramiento prácticamente directo. Me parece que esta forma de hacer las cosas cuestiona mucho este discursito que no han estado recetando desde el principio, de que les importa la participación de la gente y que son súper democráticos, cuando prácticamente están dejando todo en su poder, en su decisión y en su forma de cómo creen que deban estar las cosas. Eso generó además un montón de preocupaciones, entre otras cosas. Pero nos acompaña en la línea Carla Escofielles, docente de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, que además es pues una de las personas que tiene el tema de la vivienda ahí, porque es parte de los temas que más le importan y le preocupan. Carla, gracias por acompañarnos y qué gusto poderte saludar. Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, partamos de este que es el tema central y me parece muy importante también y que creo que ahí todas las personas coinciden. ¿Cómo estamos cuando hablamos de disponibilidad de vivienda para las personas? Bueno, de entrada, pues no es ninguna novedad que hay una crisis de vivienda en México. Hay distintos obstáculos, distintas causas que llevan a esta crisis, que van desde los salarios precarizados, el aumento excesivo de los precios de la vivienda, que a su vez tiene también como varios factores que inciden en esta alza del precio, que son tan disímiles como el precio de los materiales, como el tema de la especulación, como el tema de la falta de suelo, entre otros. Pero vemos que justamente frente a esta problemática tan amplia se necesita una política de vivienda que sea igualmente diversa y amplia. Y en ese aspecto, en varios países del mundo lo normal es que hayan viviendas de arrendamiento público, viviendas de arrendamiento para las personas que no pueden pagarse un arrendamiento accesible y con buena ubicación en el mercado tradicional, en el mercado privado de vivienda de arrendamiento. Y pues esa es una ausencia que ha estado en México y que desde hace años academia, organizaciones, colectivos, grupos vecinales han estado denunciando y señalando que es una ausencia que tiene que cubrirse y en gran medida esta reforma atiende a esa exigencia, digamos, a esa preocupación que ha estado siempre.
El gran problema que tiene esta reforma es que se tiene, por un lado, un objetivo necesario y urgente que se trata de cumplir a través de una institución que no es la idónea ni tiene las condiciones para eso, que es el Infonavit. Contrario a lo que mucha gente cree, el Infonavit no es un Instituto Nacional de Vivienda, es un instituto de seguridad social que sirve para darle créditos a los trabajadores en la economía formal. No es un instituto pensado para la vivienda general de la población mexicana. Eso es la CONAVI, la cual ha quedado muy rezagada, muy, digamos, en segundo plano en distintas administraciones. Entonces, es un buen objetivo, urgente, pero que se está tratando de canalizar por una institución que pues no es la idónea ni es la que debiera llevar la batuta en este tema. Y el problema también de esta reforma es que deja algunas dudas que podrían subsanarse, ¿no? Pero que creo que también por la prisa, la velocidad con la que ha salido todo, no ha dado tiempo a una discusión más amplia y más diversa sobre este tema. ¿Qué dudas te preocupan? ¿Qué dudas te preocupan? Perdón, por ejemplo, en el caso concretamente de lo que tú mencionabas de la participación, vemos que justamente lo que encontramos acá es que el presupuesto del Infonavit se hace tanto por aportes de trabajadores como por aportes de los patrones. Esto hace que sea una institución, digamos, muy sui generis en cuanto a los ingresos que recibe y el cómo se administra su presupuesto. Entonces, justamente, no es el único ingreso que tiene el Infonavit, eso hay que decirlo. Además de que esta política de vivienda que se plantea de construir cerca de 1 millón de viviendas, se ha dicho que va a ser en coparticipación con la CONAVI, con institutos de vivienda estatales, incluso con la SEDATU, de tal manera que no es que todo el presupuesto va a salir de allá. Pero es un hecho que, ¿cómo se llama? Que al tener esta naturaleza de sus ingresos, pues evidentemente genera la duda de, oye, ¿cómo se va a disponer eso para construcción de vivienda? Por otro lado, ¿qué es lo que sostiene el Infonavit? Esa vivienda es para los mismos trabajadores, porque hay trabajadores que no tienen la posibilidad de comprar una vivienda, que también esa es otra cosa que hay que discutir. El Infonavit tiene una naturaleza muy rara, porque en México, a diferencia de otros países, le damos crédito de vivienda a personas que no lo necesitan. No, o sea, hay gente que tiene Infonavit, pero que no es línea prioritaria realmente, porque por los ingresos que tienen podrían realmente ver por medios propios el acceder a una vivienda. Y por otro lado, tenemos a personas que formalmente tienen Infonavit, pero que sus sueldos no les alcanzan para comprar una vivienda. Entonces, también son el tipo de cosas que hay que cuestionar. Entonces, lo que sostiene el Infonavit, entre otras cosas, digamos, esa inversión es para la vivienda social, que va a ser también para trabajadores, pero que ahorita no pueden comprar y que se les va a dar la opción a compra. Sin embargo, no deja de haber esta duda de lo del financiamiento, y más con esta reforma, que lo que pasó es que abre la posibilidad de una disposición, cuando sí el comité lo decida, de que se puedan usar ciertas cantidades, ¿no?, de los fondos para estos proyectos de vivienda social. Acá hay que, digamos, como poner en perspectiva, porque se ha comentado mucho al respecto. No es verdad que esto abre la puerta a que saquen o desfalquen todo el presupuesto absolutamente y que se use para cualquier cosa. Abre la posibilidad que en ciertos proyectos se pueda tomar cierta parte de los fondos para construir estas viviendas sociales, no para otro fin, no para otra finalidad u otro tipo de proyectos. Entonces, cuando lo que sí preocupa acá o genera esas dudas es lo que mencionabas, ¿no? Al haber más participación, más peso de la representación del gobierno, pues pareciera que allá se deja a un lado a los trabajadores y a los patrones, que es una cosa que quizá no se ha discutido lo suficiente para consensuar. E insisto, me regresa al mismo problema que yo mencionaba. Me parece que hay unas ganas de tener este tipo de política pública, que en otros países se hace a través de instituciones que no son como el Infonavit. O sea, porque pareciera que la lógica va destinada a que el Infonavit pueda funcionar como un instituto de vivienda para hacer este tipo de política pública. Pero el problema es que no es eso el Infonavit. Y ese es un problema que hemos traído en México desde hace años. Creo que esta discusión nos debe llevar a cuestionarnos y es lo que yo sostengo, si el Infonavit no se debe unir a la CONAVI y a ciertas áreas de la SEDATU para tener un verdadero instituto de vivienda, discusión que no se ha querido hacer tampoco. Pero yo lo que creo es que eso se debe ver canalizado por la CONAVI. Con la CONAVI ya no tienes el tema de si el presupuesto es de patrones y de trabajadores, no tienes todas estas complejidades, al contrario, la CONAVI tiene esa función. Lo que pasa es que tiene
poco presupuesto, Era tiene lo que te iba a pocos. preguntar, porque ahí de dónde sacan ese dinero entonces. Claro que eso tendría que ser, y eso pues allá habría que hacer una evaluación del presupuesto que a mí no me corresponde, ¿no? Y que le corresponde al Estado. Porque al final del día el Estado tiene que pues trabajar con los recursos que tiene, sí, garantizar hasta el máximo de recursos disponibles de todos los derechos que tiene que garantizar. Pero bueno, probablemente no se pueda de 1 millón de viviendas, pero a lo mejor sí 300,000 o 500,000 o qué sé yo, o mínimo consolidar una institución como la CONAVI. Que allá yo sí creo por eso también que se deba unir. A ver, yo no veo descabellado que se pueda utilizar partidas, ¿no? Para viviendas que al final van a ser para los trabajadores y que se les va a dejar con opción a compra. Sí se establecen mecanismos para garantizar que sean partidas de aquellos trabajadores que no tienen posibilidad de comprar una vivienda, que insisto, eso también me parece que ha sido un error, pensar en los trabajadores en general, o sea, como si fueran lo mismo, como si estuvieran en las mismas condiciones, porque, insisto, una falla estructural que tiene Infonavit es que le da créditos incluso a gente que no lo necesita. O sea, para poner en perspectiva, tú puedes ganar 100,000 pesos mensuales en una empresa y tener Infonavit. No, Híjole, pero al qué mismo tiempo tú interesante, puedes porque ganar. es esta discusión de este tema, ¿no? De la necesidad, de los recursos, de quiénes acceden a ellos, de cuánto tienen, y por otro lado, si los recursos que ya tiene el Infonavit pueden o no utilizarse para esos proyectos, porque también ahí es una respuesta financiera. ¿Cuánto y cómo puedes usar para que no dejes de garantizar a quienes tienen ahí sus recursos que sí los puedan recibir? Es prácticamente un asunto, pues, matemático. No, totalmente, que por eso hay que priorizar, ¿no? O sea, hay que priorizar también, recordémoslo, a ver, que a mí no me parece mal, e incluso no le dejo a la audiencia la total opinión de si se tiene que priorizar una cosa a la otra, pero recordemos que en este sexenio van a haber muchos proyectos, ¿no? Claro. Entre terminar el Tren Maya, terminar que el Santa Lucía, que los nuevos trenes que se quieren hacer, entre esta política de vivienda, entre la misma reforma judicial que también va a requerir pues todo esto de los ingresos, ¿qué se tendría que priorizar o qué estaría mejor o es más urgente que otro? Esa discusión no me meto ahorita. Claro. Pero lo que sí creo es que esa es una discusión que pues se tiene que atender en esos términos en materia presupuestaria. Ahora, yo sí creo que más allá de esa valoración presupuestaria, tenemos que entender que siempre va a haber un choque mientras no nos cuestionemos por qué tenemos las instituciones de vivienda que tenemos en México y no otras. ¿Por Claro. qué no replanteamos el esquema cómo está funcionando? Porque eso va a seguir ocurriendo. Porque, insisto, y tenemos que meternos en la cabeza, el Infonavit no es un Instituto Nacional de Vivienda. La gente piensa derecho a la vivienda e inmediatamente piensa el Infonavit. Pero realmente el Infonavit ve una cosa muy pequeña, y la que en teoría es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro instituto de vivienda, que es la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, pues está en segundo plano, ¿no? Casi que se tiene como el árbol número 3 de la política de vivienda, cuando en teoría es la base donde debiera pensarse todo este tipo de proyectos que urgen, más allá del tema presupuestario. Ahora, yo sí creo que más allá de esta reforma y de esta reforma secundaria, la señal en rojo que se nos está poniendo, la alarma que está sonando ahorita, es tenemos seriamente que repensar qué hacer con el Infonavit, porque si vamos a cambiar de perspectiva sobre lo que es una política de vivienda, también hay que cuestionar las instituciones. No podemos pensar que las mismas instituciones que sirvieron para operar con una perspectiva del derecho a la vivienda puedan operar de manera diferente solo porque se cambió la perspectiva, pero no la estructura, no la composición, etcétera. Con eso no estoy diciendo que se dejen desamparo a las y los trabajadores que están con créditos, que tienen ahorita muchos problemas con pues, los sabidos, gente que está pagando el doble de su vivienda, etcétera, y todas esas deudas pendientes que hay al interior del Infonavit. Sí. Tampoco he hecho en menos muchos avances que se han hecho en el Infonavit, porque sí que han habido mejoras en los últimos años. Claro. Pero esta reforma de gran calado, pues no, o sea, me parece que no debiera ser a través de una institución como el Infonavit. Carla, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y sigamos al habla porque esto ya nos lo dijeron, continuará por lo menos en enero. Muchísimas gracias.